Un temido jefe del crimen organizado. 3 bebés que habían perdido a su madre. Un restaurante italiano abarrotado en pleno centro de Chicago. Cuando el hombre más temido de la ciudad entró por la puerta, un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Pero nadie esperaba que sus trillizos de 1 año señalaran a la mesera de talla grande que estaba recogiendo las mesas, y pronunciaran su primera palabra. «Mamá». Pamela Hayes ajustó la tela sintética y apretada de su delantal. Las cintas se le clavaban incómodamente en la cintura. Pamela era una mujer de cuerpo grande. Su figura pesada y suave era el testimonio físico de 1 año entero de depresión profunda y una lucha agotadora por sobrevivir. Cargaba con su peso con una dignidad silenciosa y constante, aunque el mundo casi siempre miraba a través de ella, o peor, la observaba con un desprecio descarado. 14 meses atrás, todo su universo le había sido arrebatado de la manera más violenta. Pamela había despertado en la sala de recuperación, fría y estéril, del Hospital San Judas, con la noticia devastadora de que sus trillizos, nacidos antes de tiempo, no habían sobrevivido al parto de emergencia. El dolor puro y desgarrador la había tragado por completo, dejando solo el cascarón vacío de una mujer. Poco a poco, la comida se había convertido en su único consuelo, un escudo emocional contra el vacío insoportable de su departamento silencioso. Ahora, los turnos dobles, agotadores y sin descanso, en la trattoria Giovanni's, en el centro de Chicago, eran la única razón que tenía Pamela para levantarse cada mañana. La campanita sobre la pesada puerta de vidrio del restaurante sonó, cortando de tajo el ruido de los cubiertos y el murmullo de la hora de la cena. Casi al instante, la temperatura del salón pareció bajar 10 grados. Las conversaciones murieron en la garganta de la gente. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia los platos. Roman Castello había llegado. Roman era el jefe indiscutible del sindicato Castello, un imperio clandestino y despiadado que controlaba las rutas de contrabando desde el Medio Oeste hasta la costa este. Era un hombre tallado en mármol frío y violencia casual, con rasgos afilados e implacables, una mandíbula rígida y unos ojos del color de un mar tormentoso. Vestido con un traje gris carbón hecho a la medida, que ocultaba con maestría las armas letales que llevaba encima, Roman irradiaba una autoridad pura e incuestionable. Su esposa, Victoria, había muerto 6 meses atrás en un sospechoso accidente automovilístico envuelto en llamas. Su muerte repentina había dejado al temido jefe de la mafia como el único responsable de 3 trillizos, preciosos y ferozmente exigentes, Leo, Arthur y Mia. Escoltado por 4 guardaespaldas enormes y fuertemente armados, Roman empujó una carriola triple, hecha a la medida, hacia el centro del restaurante. El gerente, un hombre siempre sudoroso y nervioso llamado Paul, prácticamente salió corriendo desde el mostrador de la anfitriona, inclinando la cabeza con sumisión mientras escoltaba a la familia Castello hacia la sección VIP, apartada en el rincón del fondo. En la cocina, el pánico se propagaba como fuego. Las demás meseras, jóvenes, delgadas y aterradas por la brutal reputación del sindicato, se negaban rotundamente a acercarse siquiera a esa mesa del fondo. Paul entró de golpe por las puertas batientes de la cocina, con el rostro pálido, y le puso a Pamela en las manos, casi con violencia, una bandeja pesada llena de vasos de agua. «Tú lo harás, Penny», siseó Paul, con la voz temblando. «Ninguna de las demás quiere salir. Si arruinas esto y lo haces enojar, estás despedida antes de que puedas quitarte el delantal. Ve». Pamela suspiró profundamente. Sus rodillas adoloridas protestaron mientras empujaba su cuerpo grande a través de las puertas batientes y llevaba la bandeja hacia la mesa del fondo. Pamela no le tenía miedo, en realidad, a Roman Castello. Cuando ya has sobrevivido al dolor más grande que existe, cuando ya perdiste tu mundo entero, los hombres aterradores en trajes caros dejan de tener poder sobre ti. Cuando Pamela se acercó a la mesa, la situación se estaba desmoronando rápidamente. Los trillizos estaban en medio de una crisis de llanto colectiva. El pequeño Leo lloraba a todo pulmón, aventando furioso su osito de peluche favorito al suelo de madera. Arthur gritaba, con su carita pequeña puesta de un rojo intenso, mientras la diminuta Mia lloriqueaba con fuerza, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas regordetas. Roman se veía completamente agotado, frotándose las sienes con frustración. Era una grieta rara y vulnerable en su fachada aterradora. Sus guardaespaldas más duros permanecían rígidos a un lado, incómodos,
completamente indefensos frente a la furia de 3 bebés llorando. Pamela se acercó a la mesa, y su rostro suave y redondo se transformó automáticamente en una sonrisa amable y comprensiva. Ignoró las miradas intimidantes de los guardaespaldas y se agachó a recoger el osito de peluche, moviendo su cuerpo grande con una gracia sorprendente y silenciosa. Vaya, vaya, arrulló Pamela con voz suave, un tarareo cálido y melódico que siempre había calmado sus propios nervios destrozados en sus noches más oscuras. Es demasiado ruido para unos bebés tan hermosos. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucedió después desafió toda lógica y toda razón. Apenas escuchó la voz suave de Pamela, Leo dejó de llorar al instante. Sus grandes ojos color avellana, llenos de lágrimas, se abrieron de golpe y se clavaron en el rostro de Pamela. Arthur sollozó una última vez, y su llanto desesperado murió en su garganta mientras giraba la cabeza para mirar fijamente a la mesera. Mia soltó un pequeño jadeo de sorpresa, estirando sus manitas ansiosas por encima del borde de la carriola, hacia Pamela. Roman se quedó congelado, la mano cayéndole lentamente de la sien. Sus guardaespaldas se pusieron tensos de inmediato, con las manos flotando cerca de sus pistolas escondidas. Los trillizos eran famosos por lo difíciles y desconfiados que eran. Rechazaban sistemáticamente a niñeras altamente capacitadas, a familiares cercanos, a cualquier desconocido. Solo se calmaban con Roman. Solo con nadie más. Pamela se quedó ahí, parada, sosteniendo el osito de peluche, sintiendo de pronto el peso aplastante y sofocante de la mirada intensa del jefe de la mafia. Con cuidado, dejó el juguete sobre la mesa. Yo voy por sus menús, tartamudeó Pamela, de pronto muy consciente de su uniforme gastado y manchado, y de su cuerpo grande, bajo la mirada penetrante y analítica de Roman. Pero cuando Pamela dio un paso hacia atrás, dudando, Leo estiró el brazo, sus deditos aferrándose desesperadamente al aire. Y soltó un sonido fuerte y clarísimo que resonó en el rincón silencioso del restaurante. «Mamá». Todo el salón pareció dejar de respirar por completo. Arthur lo siguió de inmediato, señalando con su dedito regordete directo al pecho de Pamela. «Mamá. Mamá». Mia soltó una risita alegre, saltando en su asiento, sumando su vocecita feliz al coro increíble. «Mamá, mamá». Roman Castello se puso de pie lentamente, alzándose imponente sobre la mesa. La intensidad abrumadora que emanaba de él era suficiente para dejar sin aire a cualquiera cerca de ahí. Roman miró a sus hijos, hijos que nunca habían pronunciado una sola palabra en sus cortas vidas, hijos cuya supuesta madre había muerto trágicamente 6 meses atrás, y luego miró a la mesera aterrada y de cuerpo grande que temblaba frente a él. «¿Qué hiciste?», exigió saber Roman, con una voz baja y peligrosa que prometía la destrucción total. «No, nada», jadeó Pamela, dando otro paso hacia atrás, con el corazón golpeándole con violencia contra las costillas. «Se lo juro. Solo recogí el juguete. No sé por qué dijeron eso. Nunca los había visto en mi vida». Los ojos de Roman se entrecerraron en 2 rendijas peligrosas, recorriendo cada centímetro del rostro de Pamela. Roman vio su miedo genuino, sin disimulo. Pero mientras la observaba, vio también algo más. Vio el mismo tono exacto de color avellana en los ojos de Pamela que veía todos los días en los rostros de sus hijos. Vio la misma curva de sus narices. Una sospecha fría, aterradora e imposible empezó a echar raíces en la mente de Roman. «Donovan», ladró Roman con fuerza, sin apartar en ningún momento la mirada de Pamela. Su subjefe, cubierto de cicatrices, dio un paso al frente de inmediato, saliendo de las sombras. «Sí, jefe». «Consigue su nombre. Consigue todo. Quiero toda su vida sobre mi escritorio en exactamente 1 hora», ordenó Roman. Finalmente, Roman volvió la mirada hacia sus hijos, que seguían estirando los brazos con desesperación hacia la mesera aterrada, llorando con anhelo por la madre que jamás habían conocido. Las pesadas puertas de roble de la oficina privada de Roman Castello se cerraron de golpe, sellando el cuarto en un silencio tenso y sofocante. Roman estaba de pie junto a los ventanales del piso al techo, mirando el horizonte brillante de Chicago, con un vaso de whisky ámbar apretado en la mano. Su mente era una tormenta caótica de rabia y confusión. No podía dejar de pensar en la mesera. Pamela Hayes.
No podía borrar la imagen de sus hijos ferozmente protegidos, sus hijos intocables, estirando los brazos hacia una completa desconocida y reclamándola como suya. Detrás de él, Donovan carraspeó y entró en la luz tenue de la oficina, cargando una carpeta manila gruesa, llena de documentos organizados con cuidado. ¿Ya la tienes?, preguntó Roman, con una calma engañosa en la voz. Todo, jefe, respondió Donovan, colocando el expediente justo en el centro del enorme escritorio de caoba de Roman. Y no te va a gustar lo que encontré. Me costó trabajo. Tuve que saltarme encriptaciones médicas. Pero la cronología es innegable. Roman se acercó y abrió la carpeta. La primera página era una fotografía de Pamela. Se veía completamente destrozada, con los ojos apagados, sin luz. Roman revisó los documentos adjuntos. Pamela Hayes, 28 años, sin antecedentes penales. Pamela estaba ahogada en deudas médicas enormes, dejadas por el tratamiento de cáncer de su madre, ya fallecida. Pero fue la segunda página la que le cortó la respiración a Roman en el pecho. 14 meses atrás, Pamela había sido internada en el Hospital San Judas. Estaba embarazada, a punto de dar a luz. Según los registros clasificados y enterrados que Donovan había desenterrado, Pamela había dado a luz a trillizos. La página siguiente contenía 3 actas de defunción, firmadas y autorizadas por el jefe de obstetricia del hospital, el Dr. Harrison Michey. Le dijeron que sus hijos murieron durante el parto de emergencia, explicó Donovan en voz baja, observando cómo el rostro de su jefe se oscurecía con una furia homicida y aterradora. Pero revisé los registros de la morgue de ese mes. Ningún bebé fue procesado. Ninguno. El puño de Roman se cerró sobre el expediente hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Roman pensó en su difunta esposa, Victoria. Victoria había sido famosa por su vanidad, obsesionada con su apariencia física, profundamente resentida ante la idea de arruinar su figura perfecta con un embarazo. Cuando Victoria había anunciado que estaba embarazada, 14 meses atrás, había insistido de inmediato en salir del país. Victoria afirmó que necesitaba quedarse en un retiro holístico exclusivo y apartado, en los Alpes suizos, por su salud y su privacidad. Roman, en ese entonces enredado en una guerra territorial brutal en Palermo, se había quedado en Chicago para proteger los negocios de su familia. Victoria había regresado a Chicago 9 meses después, bajando de un jet privado, luciendo perfectamente delgada, y le entregó a Roman 3 bebés recién nacidos. Victoria nunca cargó a esos niños, susurró Roman, mientras la horrible verdad caía sobre él como un golpe físico. Los compró. Se pone peor, jefe, dijo Donovan con gravedad. Investigué las finanzas del Dr. Michey. 2 días después de que Pamela Hayes dio a luz, una cuenta en el extranjero, vinculada a Victoria, depositó exactamente $2 millones en la cuenta privada de Michey. Una furia fría y silenciosa invadió a Roman. Toda su vida con sus hijos, el fundamento entero de su familia, había sido construido sobre una base de engaño horrible y el sufrimiento inimaginable de una mujer inocente. Victoria había manipulado a un doctor corrupto para robarle bebés a una mujer desesperada y endeudada, que no tenía familia para protegerla. Pamela había pasado el último año entero llorando por unos hijos que estaban perfectamente sanos. Hijos que en ese momento dormían en cunas hechas a la medida, en la mansión de Roman. Prepara el auto, ordenó Roman, con la voz vacía de toda emoción. Vamos a visitar el Hospital San Judas. 20 minutos después, Roman Castello entraba por los pasillos impecables y bien iluminados del hospital. No necesitó levantar la voz para infundir terror absoluto. Simplemente caminó junto a las recepcionistas que protestaban, entró al lujoso consultorio privado del Dr. Harrison Michey, cerró la puerta pesada con seguro y bajó las persianas. Roman puso una pistola con silenciador sobre el escritorio pulido, con un golpe seco. El Dr. Michey, un hombre cuya arrogancia se sostenía únicamente en clientes adinerados y membresías en clubes exclusivos, se derrumbó al instante. En 3 minutos, sollozando y suplicando por su vida, el doctor confesó todo. Victoria se había acercado a él exigiéndole que encontrara a una mujer vulnerable y aislada. Cuando Pamela llegó para dar a luz, Michey la sedó pesadamente, robó a los bebés, falsificó las actas de defunción y entregó a los trillizos directamente al equipo de seguridad privada de Victoria, en el estacionamiento subterráneo.
Era pobre. Estaba ahogada en deudas, lloró Michei, temblando violentamente mientras Roman lo miraba con ojos muertos. Victoria dijo que les estaba haciendo un favor a los niños. Que les daba una vida mejor. Roman levantó su arma lentamente y volvió a guardarla dentro de su saco. Tienes exactamente 1 hora para salir de esta ciudad, dijo Roman en voz baja, con una voz que cortaba el aire como una navaja. Si mis hombres vuelven a ver tu cara en Chicago, no seré tan indulgente. Dejando atrás al doctor, llorando, Roman salió corriendo del hospital, con el pecho ardiéndole físicamente. Roman pensó en Pamela. Pensó en aquella mujer agotada y pesada del restaurante, soportando las burlas del mundo y la crueldad de su jefe, mientras cargaba un duelo que había sido fabricado por completo por su propia esposa fallecida. Al restaurante, le ordenó Roman a su chofer en cuanto subió a la camioneta. Cuando el vehículo de Roman se detuvo en el callejón detrás de la trattoria Giovanni's, el cielo se había abierto por completo, desatando una lluvia torrencial y helada. Roman bajó del auto, ignorando cómo la lluvia empapaba su traje costoso. Ahí, sentada sobre una caja de leche rota y volteada, junto a los contenedores de basura, estaba Pamela. Pamela ya no llevaba el delantal puesto. Sus hombros pesados temblaban con sollozos violentos y desgarradores, con el rostro enterrado entre las manos. Paul, el gerente, había cumplido su amenaza. Pamela había sido despedida. Roman se detuvo a unos pasos de distancia, con el corazón apretándosele al ver su desesperación pura, sin filtro. Esta mujer, descartada y humillada por la sociedad, obligada a trabajar hasta el agotamiento para sobrevivir a su propio trauma, era la verdadera madre de sus hijos. La mujer que les había dado la vida. Roman dio un paso lento hacia adelante, el sonido de sus zapatos de piel salpicando en los charcos, cortando a través del ruido de la lluvia. Pamela jadeó, levantando la mirada, con el rostro bañado en lágrimas, congelándose de terror al ver que el imponente jefe de la mafia se detenía justo frente a ella. Roman no gritó. No la amenazó. En cambio, el hombre más temido de Chicago se quitó lentamente su saco a la medida y lo colocó con suavidad sobre los hombros empapados y temblorosos de Pamela. «Vienes conmigo», dijo Roman en voz baja, con la voz completamente despojada de su dureza habitual. «Es hora de que vayas a casa con tus hijos». El camino hacia la propiedad de los Castello se cubrió de un silencio pesado y sofocante. Pamela iba sentada, rígida, en el asiento de piel de la camioneta blindada, con el saco enorme y caro de Roman todavía sobre sus hombros temblorosos. El absurdo total de la situación luchaba dentro de su pecho contra una chispa aterradora de esperanza que empezaba a florecer. La lluvia golpeaba las ventanas polarizadas, reflejando las luces de neón del horizonte de Chicago, mientras avanzaban hacia los suburbios exclusivos y fuertemente vigilados del norte. Cuando las enormes rejas de hierro forjado de la propiedad de Roman finalmente se abrieron, Pamela dio un grito ahogado. La propiedad era una fortaleza de piedra que se extendía por todos lados, rodeada de muros altos y guardias armados patrullando el perímetro. Roman la guió hacia el vestíbulo principal, un espacio dominado por escaleras de mármol y candelabros de cristal. Era un mundo de riqueza inimaginable, completamente ajeno a la vida de Pamela, hecha de departamentos apretados y recibos de luz sin pagar. «Llévala al ala este. Consíguele ropa seca», le indicó Roman a una ama de llaves mayor y de mirada severa, llamada María. Roman volvió su mirada penetrante hacia Pamela. «Cámbiate. Luego ven a mi estudio. Tenemos mucho de qué hablar». 10 minutos después, vestida con una lujosa pijama de seda, holgada, que caía suavemente sobre sus curvas generosas, Pamela fue escoltada hacia una habitación forrada de caoba. Roman estaba de pie junto a la chimenea, con las llamas danzantes proyectando sombras largas y duras sobre su rostro anguloso. Roman le señaló con la mano un sillón de terciopelo para que se sentara. «No soy un hombre que da vueltas alrededor de la verdad, Pamela», comenzó Roman, con una voz baja y firme que parecía vibrar hasta en el suelo. «Y la verdad que descubrí esta noche es horrible». Roman colocó la gruesa carpeta manila sobre la mesa de centro, entre ambos. Con una precisión metódica y aterradora, Roman le explicó toda la conspiración repugnante. Le contó cómo su difunta esposa, Victoria, aterrada de arruinar su figura de socialité, había orquestado un crimen monstruoso. Le detalló la traición del Dr. Michei, las actas de defunción falsificadas,
Y la angustiante realidad de que los trillizos que Pamela había llorado por más de un año estaban, de hecho, vivos y sanos, durmiendo justo arriba, en el piso de encima. Fuiste a la clínica de Michei por un programa de subrogación muy bien pagado. Para costear el tratamiento de cáncer de tu madre, afirmó Roman, con los ojos recorriendo las líneas suaves y destrozadas del rostro de Pamela. Victoria manipuló todo el proceso. Se aseguró de que tú fueras la madre sustituta, usando mi material genético y óvulos de una donante elegida por ella. Pero la investigación profunda de Donovan en los archivos encriptados de la clínica reveló una verdad secundaria, mucho más siniestra. Victoria nunca usó óvulos de una donante. Usó los tuyos. Ella quería cero conexión biológica con los niños. Solo quería la apariencia de tener un heredero, para calmar a mi sindicato. Tú eres su madre biológica. Pamela no podía respirar. El cuarto le dio vueltas con violencia. El duelo devastador que había definido toda su existencia, el peso aplastante que la había llevado a refugiarse en la comida y en el aislamiento, estaba construido sobre una base de maldad pura, sin adulterar. Mis bebés, susurró Pamela, con la voz quebrándose mientras una nueva ola de lágrimas le corría por las mejillas. Son míos. De verdad míos. Son tuyos, confirmó Roman en voz baja. Sin pedir permiso, Pamela se puso de pie. La necesidad desesperada y primitiva de ver a sus hijos venció cualquier miedo que sintiera frente al letal jefe de la mafia que tenía enfrente. Roman leyó la determinación feroz en los ojos de Pamela y, en silencio, la guió por la gran escalera hacia la habitación de los niños, fuertemente custodiada. Dentro del cuarto en penumbra, 3 cunas hechas a la medida estaban alineadas en fila. Pamela se acercó a la primera con las piernas temblando. El pequeño Leo dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. A su lado, Arthur estaba acurrucado junto a su osito de peluche. Por último, Mia, con su manita diminuta apoyada contra los barrotes de madera. Pamela cayó de rodillas en el centro del cuarto, y su cuerpo grande tembló con sollozos silenciosos y agonizantes. Lloró por el año perdido, por los momentos que le habían robado, y por la alegría abrumadora de encontrarlos vivos. Al escuchar su llanto, Leo se movió. Se levantó apoyándose en los barrotes de su cuna, frotándose los ojos color avellana. Cuando vio a Pamela en el suelo, su rostro se iluminó con un reconocimiento absoluto, innegable. Mamá, balbuceó feliz, estirando los brazos entre los barrotes. Pamela lo levantó en brazos, apretando su mejilla cálida y suave contra la suya, hundiendo el rostro en sus rizos suaves. Arthur y Mia despertaron enseguida, sumando sus voces al coro, exigiendo que también los cargara la mujer que sus instintos de bebés reconocían sin ninguna duda. De pie en la puerta, Roman Castello observaba la escena. Durante años, Roman había estado rodeado de mujeres artificiales, delgadas, calculadoras y frías. Victoria había sido una víbora vestida de seda. Pero mientras observaba a Pamela, una mujer cuyo cuerpo llevaba la evidencia física de su propio trauma, una mujer con una calidez suave, pesada e innegable, Roman sintió un cambio profundo, un movimiento tectónico dentro de su alma oscura. Pamela no era una supermodelo. Pamela era real, resistente y ferozmente hermosa en su vulnerabilidad. Pamela era la matriarca que su familia fracturada necesitaba con desesperación. Nunca más volverás a ese restaurante, declaró Roman, entrando al cuarto y colocando con suavidad una mano sobre el hombro de Pamela. Nunca más te preocuparás por una cuenta médica, por un casero abusivo, ni por la crueldad de esta ciudad. Este es tu hogar ahora. Pamela lo miró hacia arriba, con Mia y Leo apretados contra su pecho generoso. Yo no pertenezco a un imperio de la mafia, Roman. Solo soy una mesera. Eres la madre de mis herederos, corrigió Roman, con una voz que no dejaba espacio para el debate. Y desde este momento, estás bajo mi protección absoluta. Pasaron 3 semanas. La transformación dentro de la propiedad Castello fue nada menos que un milagro. La mansión, antes fría y silenciosa, había cobrado vida vibrante gracias a la presencia de Pamela. Pamela se negó a dejar que el personal de servicio se escondiera en las sombras, e insistió en cocinar comidas abundantes y caseras en la enorme cocina industrial. Pamela llenó los pasillos con las risas de los trillizos. Roman se descubrió a sí mismo dejando reuniones ilícitas de negocios más temprano, solo para volver a casa.
Roman se sintió completamente cautivado por Pamela. Le encantaba la curvatura suave y mullida de la cintura de Pamela, cuando su mano la rozaba por accidente. Le encantaba cómo se le sonrojaban las mejillas redondas cuando la sorprendía cantándoles a los bebés. Por primera vez en su vida violenta, el temido jefe del sindicato Castello conocía la paz. Pero la paz, en el mundo de Roman, siempre era una ilusión. La amenaza no vino de una banda rival, sino de dentro de su propia familia. Matteo Castello, el primo de Roman, profundamente ambicioso y despiadado, había ido acumulando repugnancia ante el reciente ablandamiento doméstico de Roman. Matteo siempre había codiciado el trono del sindicato. Y cuando descubrió la verdad, que Victoria había fingido su embarazo, y que la nueva mujer que vivía en la mansión era una simple civil de talla grande, vio ahí su oportunidad de oro. Matteo planeaba eliminar a los trillizos, alegando que eran ilegítimos, y asesinar a Roman para tomar el control total del sindicato. Sucedió un martes por la noche. Roman estaba retrasado en los muelles de carga, dejando la propiedad temporalmente bajo la vigilancia del turno de seguridad del día. Pamela estaba en la habitación de los niños, tarareando suavemente mientras arrullaba a Mia para que se durmiera. De pronto, el silencio absoluto de la mansión se rompió con el sonido brutal y ensordecedor de disparos de arma automática. Abajo. El sistema de alarma de la propiedad empezó a chillar, bañando los pasillos con una luz roja intermitente y alarmante. Donovan entró de golpe a la habitación de los niños, con el saco desgarrado y el rostro serio. Los hombres de Matteo rompieron el perímetro. Pasaron las rejas externas. Estamos superados en número, Pamela. Tienes que esconder a los niños ahora mismo. Una adrenalina pura y maternal invadió el cuerpo de Pamela. No se congeló. No entró en pánico. Pamela tomó la bolsa reforzada de emergencia que Roman había insistido en que ella mantuviera siempre lista, metió dentro a los 3 niños asustados y llorando, y la cerró lo justo para que pudieran respirar. El cuarto de pánico está en el sótano, gritó Donovan, sobre el sonido de las botas que se acercaban por las escaleras de mármol. Yo los detendré. No, dijo Pamela con firmeza, con una voz despojada de toda su suavidad habitual. Ellos saben del cuarto de pánico. Roman me dijo que Matteo diseñó los sistemas de seguridad. Vamos al techo, por el acceso de mantenimiento. Pamela cargó la bolsa pesada sobre el hombro. Su cuerpo grande, ese mismo cuerpo que tantas veces había despreciado, ahora le daba la fuerza física inmensa que necesitaba para cargar a sus 3 hijos al mismo tiempo. Pamela se movió con una agilidad sorprendente, cruzando de golpe los pasillos de servicio justo cuando los hombres armados de Matteo derribaban a patadas la puerta de la habitación de los niños, detrás de ella. Llegaron a la puerta pesada de acero que daba al acceso del techo. Pamela abrió la puerta de un empujón, sacando a los niños hacia el aire fresco de la noche. Pero cuando se giró para seguirlos, un guardaespaldas enorme salió del cubo de la escalera, apuntando su arma directamente hacia Donovan. Sin un solo segundo de duda, Pamela lanzó todo el peso de su cuerpo hacia adelante. Golpeó con el hombro, con fuerza, el pecho del guardaespaldas, como si fuera un ariete. El impacto mandó al hombre rodando hacia atrás por las escaleras de concreto, con un golpe seco y doloroso. De pronto, un clic metálico y frío resonó detrás de ella. Pamela se dio la vuelta y encontró a Matteo Castello parado ahí, con una sonrisa cruel y triunfante torciéndole el rostro aristocrático. Su arma apuntaba directamente al pecho de Pamela. Mírate, se burló Matteo, mirándola de arriba abajo con puro desprecio. El nuevo premio de Roman. Una mesera gorda y patética, jugando a ser reina. Victoria era un monstruo, pero al menos parecía la parte. Tú eres una vergüenza para el apellido Castello. Hazte a un lado, Pamela. Déjame terminar con esos falsos herederos, y tal vez te deje escapar. Pamela no se movió ni un centímetro. Cuadró sus hombros anchos, bloqueando por completo la puerta hacia el techo, con los ojos ardiendo de la furia feroz y protectora de una madre que ya había perdido a sus hijos una vez. Vas a tener que pasar sobre mí, Matteo, gruñó Pamela, con una voz que resonaba con un poder aterrador que ella misma desconocía tener. Y te lo prometo, te voy a arrastrar conmigo hasta el infierno. La sonrisa de Matteo se desvaneció. Levantó el arma, con el dedo apretándose en el gatillo. Matteo.
El rugido no sonó humano. Era el sonido de un depredador que acababa de encontrar a alguien amenazando a su pareja. Roman Castello estaba parado al final del pasillo, flanqueado por una docena de sus hombres más letales. Roman estaba empapado de lluvia y de furia, con los ojos vacíos de toda humanidad. Mateo apenas tuvo tiempo de voltear la cabeza antes de que Roman levantara su propia arma y disparara un solo tiro. Ensordecedor. El arma de Mateo cayó al suelo con estrépito mientras él se desplomaba, eliminado al instante por el verdadero jefe del sindicato. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Roman soltó su arma, ignorando a sus hombres que revisaban el piso, y corrió hacia Pamela. Chocó contra ella, envolviéndola con sus brazos enormes alrededor de su cuerpo suave y tembloroso, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello. Roman la sostuvo con una fuerza desesperada y aterradora, respirando su aroma. «Te tengo», dijo Roman con la voz entrecortada, con su exterior frío y duro completamente destrozado. «Te tengo. Estás a salvo». Pamela envolvió los brazos alrededor de los hombros anchos de Roman, hundiendo el rostro contra su pecho mientras la adrenalina finalmente abandonaba su cuerpo, reemplazada por un alivio profundo e inquebrantable. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un sindicato que había sido purgado, de manera brutal y eficiente, de todos los traidores. Roman había consolidado su imperio, pero, más importante aún, había consolidado a su familia. Sentada en el enorme comedor bañado de luz, Pamela le daba a Arthur una cucharada de avena, con su risa resonando en el aire mientras Mia le lanzaba un pedazo de pan tostado a Roman en la cabeza. Roman, el hombre más temido del Medio Oeste, simplemente atrapó el pan, con los ojos clavados en Pamela. Roman admiraba la curva suave de su vientre contra la mesa, el sonrojo radiante y saludable de sus mejillas, y la confianza absoluta con la que ahora Pamela se movía por el mundo. Pamela ya no era la mesera rota y descartada, con el delantal pesado. Ahora era Pamela Castello. Era la matriarca del imperio, la protectora feroz de los herederos, y la única mujer que sostenía el corazón oscuro y peligroso de Roman Castello, por completo, entre sus manos suaves y capaces. Y cuando el pequeño Leo la señaló con su dedito pegajoso, gritando un alegre mamá, Roman supo que su imperio, por fin, estaba completo. Te dejó sin aliento el instinto materno feroz y el valor increíble de Pamela. Su viaje extraordinario, de mesera con el corazón roto a poderosa matriarca de la mafia, demuestra que la verdadera fuerza viene en todas las formas y todos los tamaños. Y que el amor de una madre puede conquistar hasta el imperio más oscuro. Si te atrapó esta historia intensa de traición, redención y un romance fuera de lo común, dale like a este vídeo. Compártelo con tus amigos que aman este tipo de historias de drama, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que te van a atrapar por completo.